Bueno, pues vamos a retomar en lo que estábamos. Y pues nada más rápidamente un resumen. Eh, Habíamos comenzado a ver lo que son los espacios vectoriales. Y respecto a los espacios vectoriales, habíamos estipulado que tienen dos operaciones. La suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Estas dos son las que nos daban el concepto de linealidad. Todo lo que sea lineal pues tiene que ver con suma de vectores y multiplicación por un escalar. Bueno, con base en esto definimos lo que es la combinación lineal. Y en esta combinación lineal habíamos establecido que podemos tomar un conjunto de escalares alfa, multiplicarlos por un conjunto de vectores u, en escalares, cada uno por su respectivo vector, y eso nos iba a devolver un nuevo vector. Entonces, lo que estábamos haciendo aquí pues no es otra cosa más que tomar la multiplicación de un escalar por un vector y después realizar la suma vectorial. Eso era una combinación lineal. Ahora, aquí en la combinación lineal nos dimos cuenta que están relacionadas con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones compatible, es decir, que tiene solución, y eso nos indica automáticamente que existe la combinación lineal. Eso es lo que habíamos tomado de inicio. Si yo tengo una combinación lineal que me arroja un sistema de ecuaciones compatible, significa que esa combinación lineal existe. Si obtenemos un sistema de ecuaciones incompatible, pues eso quiere decir que no existe la combinación lineal. Y entonces, con base en esto, ya tenemos la relación entre los vectores, los escalares y los sistemas de ecuaciones lineales. Con base en esto ya después vamos a recordar aquí en unos 4 minutos lo que es el conjunto generador y vamos a ver ya de una forma más específica lo que es la independencia y la dependencia lineal. Ya lo habíamos comentado, pero pues, es importante que lo retomemos y que le demos la relación correspondiente con la combinación lineal y con el conjunto generador. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, indíquenme si le puedo bajar.
A ver, le bajo por ahí. El conjunto generador. Con base en vectores, por ejemplo estos, habíamos estipulado dos casos. Con base en el resultado del sistema de ecuaciones de una combinación lineal. Entonces, si hacemos este conjunto generador, le aplicamos una combinación lineal, pues ya sabemos que si el sistema es compatible, quiere decir que la combinación lineal existe. Si es incompatible, quiere decir que la combinación lineal no existe. Desde el punto de vista del conjunto generador, tenemos lo siguiente. Si encontramos que el sistema de ecuaciones lineales es compatible, entonces eso quiere decir que este conjunto generador, que le voy a llamar G, genera a un espacio vectorial V, considerando que el vector X, este que tenemos aquí en la combinación lineal, pertenece a ese espacio V. O en otras palabras, si G es un conjunto generador del espacio vectorial V, podemos armar la combinación lineal que nosotros queramos con los vectores del espacio V y siempre va a existir la solución. Siempre será un sistema de ecuaciones compatible, siempre va a haber solución. Puede ser determinada o indeterminada, una o múltiples, pero siempre van a existir soluciones. Y tenemos el otro caso. Lo que sería un sistema incompatible. Entonces, si al plantear la combinación lineal obtenemos un sistema incompatible, significa que G no genera el espacio V. Pero sí genera a un subespacio. Entonces, para determinar qué espacio o subespacio genera un conjunto de vectores, lo que hacemos es formarlos como una combinación lineal para resolver un sistema de ecuaciones. Si tenemos un sistema compatible, pues genera el espacio vectorial que estamos suponiendo que se puede construir. En dado caso de que tengamos un sistema de ecuaciones incompatible, pues lo que tenemos no es un subespacio, no es un espacio, sino un subespacio que es el que está generado por los vectores que estamos trabajando. ¿Ya más o menos se acuerdan de esto último que vimos? Bueno, en un tiempo libre que tengan, pues denle una revisada a los vídeos que tengo ahí en el canal de YouTube, para que también recuerden un poquito más la teoría más abundante sobre esto. Como les digo, lo vamos a retomar en estas clases, básicamente hoy y el miércoles,
para que también recuerden qué es lo que hacemos y cuál es la relación con la independencia lineal. Indíquenme si le puedo bajar. Pues entonces, lo que es la dependencia o independencia, cualquiera de las dos, dependencia o independencia. Lineal. Bueno, de lo último que vimos, pues teníamos tres. Tenemos, por ejemplo, un conjunto G que tiene tres vectores. Si resulta que un vector es combinación lineal de los demás dentro de este conjunto, aquí pueden ver que el vector U lo estoy haciendo combinación lineal de V y W. Eso quiere decir que existe dependencia lineal. Y esto en consecuencia nos va a denotar lo que es un sistema de ecuaciones lineales indeterminado. Entonces, siempre que tengamos un conjunto de vectores que es linealmente dependiente, quiere decir que uno de ellos es combinación lineal de los demás. Y eso en consecuencia nos devuelve un sistema de ecuaciones linealmente indeterminado. Este sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado, es decir, hay múltiples soluciones. En cambio, si tenemos el caso en el que U, V y W existen por sí mismos, pues esto quiere decir que existe dependencia lineal existe independencia, no dependencia. Existe independencia lineal y eso nos va a denotar pues lo que es un sistema de ecuaciones lineales determinado, con una única solución. Bueno, en un momento más recordamos por qué en una es un sistema con múltiples soluciones y el otro es un sistema con única solución. Porque lo que vamos a hacer es retomar esa partecita de lo que sería, que vieron en álgebra, de lo que serían los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Si no se acuerdan lo que son los sistemas lineales homogéneos, sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, pues son aquellos donde las ecuaciones siempre están igualadas a cero. Bueno. Indíquenme si le puedo bajar. O me espero un momento. ¿Sí le bajo o sí me espero? Vale.
Bueno, a ver. Para determinar si un conjunto es linealmente dependiente o no, armamos una combinación lineal. Bueno, le voy a poner alfa. Alfa por U más beta por V más gamma por W igual al vector nulo. Y esto es lo que le llamamos la ecuación de dependencia lineal. Bien, entonces, esta ecuación es la que nos va a ayudar a determinar si se trata o no de un conjunto linealmente dependiente o independiente. Recordamos que es una combinación lineal y por lo tanto nos arroja un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, como está igualado al vector nulo, los términos independientes del sistema de ecuaciones lineales que me arroja esta combinación lineal, pues es homogéneo. Al ser un sistema homogéneo, pues todas las ecuaciones están igualadas a cero. Bien, vamos a suponer el siguiente caso. Supongamos que en esta ecuación de dependencia, en este conjunto de vectores U, V y W, hay dependencia lineal. Bueno, supongamos entonces que el vector U es epsilon veces V más eta veces W. Como lo habíamos dicho, la dependencia lineal se da cuando tenemos un vector como combinación lineal de los demás. Aquí hay dependencia lineal. U es igual a epsilon por V más eta por W. Bueno, voy a sustituir esta dependencia lineal que ya conozco en la ecuación de dependencia lineal. Recordando que los escalares alfa, beta y gamma son incógnitas, son las incógnitas del sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Son las que vamos a tratar de descubrir en cuanto a cuáles son esos valores para determinar si existe o no dependencia o independencia lineal. Entonces, voy a sustituir esos valores, esta combinación lineal en la ecuación. Y pues esto me va a quedar como alfa por epsilon V más eta W más beta V más gamma W, esto es igual a 0. Bien. Entonces, esto me queda de esta manera. Solamente estoy multiplicando alfa por la combinación lineal de U. Y vean que puedo agrupar términos, en este caso vectoriales. Lo voy a hacer más abajo, un poquito más abajo para que no esté tan encimado. Que me quede esto. Y a ver, ahora les pregunto. U, V y W pues van a ser vectores diferentes al vector nulo. Vamos a decir que
En este caso v y w son vectores diferentes al vector nulo. Si yo tengo dos vectores diferentes al vector nulo, cada uno por sus respectivos escalares, ¿qué valor deben tener los escalares para que me devuelva puros ceros? Es decir, que yo multiplique un número, ¿qué número voy a multiplicar por v? Para que al sumarlo con el vector w multiplicado por otro número, pues me devuelva un vector lleno de ceros. Aquí lo voy a poner nada más como recurso didáctico, que me devuelva puros ceros. Cero, exactamente. Que los escalares valgan cero. Entonces, si este y este valen cero, pues resulta que tengo el sistema de ecuaciones lineales alfa epsilon más beta igual a 0 y alfa eta más gamma igual a 0. Les recuerdo que las variables que estamos trabajando en la ecuación de dependencia lineal son alfa, beta y gamma. ¿Cuántas ecuaciones tienen? En esta parte. Dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Sí. ¿Ahí está bien? Tres incógnitas, exactamente. Tenemos entonces dos ecuaciones y tres variables. Si recordamos lo que ustedes vieron en álgebra sobre sistemas de ecuaciones lineales, cuando un sistema homogéneo tiene más incógnitas que ecuaciones, es un sistema compatible indeterminado. Tiene solución, pero tiene múltiples soluciones. Por eso es que la dependencia lineal, que está representada mediante esta, en el que U es combinación lineal de los otros vectores, me arroja automáticamente un sistema de ecuaciones con múltiples soluciones. Entonces, cuando estemos hablando de dependencia lineal, estamos hablando de un sistema de ecuaciones con múltiples soluciones. Y en consecuencia, estamos hablando de que un vector es combinación lineal de los demás. ¿Sí queda claro esto? Es cero, era cero. Si hay más variables que ecuaciones, entonces tenemos un sistema con múltiples soluciones. Un sistema compatible indeterminado. Lo voy a escribir aquí abajo. De nada. Aquí tenemos muchas soluciones. Entonces, cuando ustedes estén frente a un sistema de ecuaciones que tiene múltiples soluciones, pues automáticamente tienen dependencia lineal. Es más, ya ni necesitan saber cuál es la solución del sistema, ya saben que tienen dependencia lineal. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá, exactamente. Cuando es un sistema compatible indeterminado. ¿Algo más que deseen comentar?
Bueno, díganme si le puedo bajar. Bien. Y ahora pues el otro caso. Tengo U, V y W. Que existen por sí mismos. Al decir que existen por sí mismos, hago referencia a que no hay combinación lineal entre ellos. Para que nos dé el otro. Por ejemplo, en el caso anterior dije que U era combinación lineal de V y W. Aquí no sucede eso, no existe esa combinación lineal. Ni U es combinación lineal de los demás, ni V ni W. Entonces, cada uno existe por sí mismo, es independiente. Si armo la ecuación de dependencia lineal, la combinación que me permite determinar si el conjunto es dependiente o no, recordando que aquí tengo las variables que deseamos conocer su correspondiente valor. Y entonces, si yo tengo tres vectores que existen por sí mismos, ninguno de ellos es un vector nulo. Ninguno. Todos son vectores diferentes del nulo. Si yo tengo esto, ¿cuál es la única manera en la cual para multiplicar a U, a V y a W me devuelva el vector nulo? ¿Cuál es el único valor posible para estos escalares? Que sean ceros, entonces tendría alfa igual a 0, beta igual a 0, gamma igual a 0. Pues en este caso tenemos un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado, que en otras palabras quiere decir una solución. Y esto es lo que nos designa la independencia lineal. Entonces, esto es independencia lineal. ¿Hasta aquí todo bien? Sí queda claro la diferencia entre lo que es la dependencia y lo que es la independencia. Bueno. Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exactamente. El que existan por sí mismos hace a los vectores automáticamente independientes, linealmente independientes. Y para determinar eso, lo que hacemos es plantear la combinación lineal y encontrar una única solución, que en este caso los escalares serían ceros. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno.
Indíquenme si les puedo borrar. Bueno. Ay, le di donde no era. A ver, déjenme abrir otra vez la pizarra. Y ahí estoy ya de nuevo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, un ejemplo un poquito completo de qué es lo que, de cuál es la relación entre el espacio, entre el conjunto generador y la dependencia e independencia lineal. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo aquí este conjunto de vectores. Voy a utilizar vectores de R3. Podemos utilizar polinomios, matrices, lo que ustedes quieran. En este caso voy a utilizar vectores de R3 y en los siguientes ejemplos ya vemos otro tipo de espacios vectoriales. Entonces, tengo un conjunto A que tiene los siguientes vectores. A ver, déjenme ver si no copié mal. Sí, está bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar dos incisos. El primero, A es linealmente dependiente o independiente. Y el segundo inciso, ¿qué espacio o subespacio genera A? Eso es lo que vamos a determinar. En dos incisos vamos a determinar qué es lo que sucede con el espacio y con el subespacio. Y pues vamos a ver cuál es la relación entre la dependencia, la independencia lineal y el espacio subespacio que se está generando. De hecho, vamos a ver que prácticamente con uno de los dos incisos, con el segundo, podemos contestar los dos. Pero vamos a hacerlo primero uno por uno. Entonces, cuando hayan terminado de anotar, pues me comentan para que comencemos con el ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan lo que hacíamos para
para construir la matriz rápidamente. Exacto, cada vector como una columna de la matriz. Entonces, en esta ocasión voy a poner la primera combinación lineal, que es para encontrar la dependencia. Entonces pondría alfa 1 por el primer vector. Más alfa 2 por el segundo. Más alfa 3 por el tercero. Y esto debe estar igualado a un vector nulo, 0, 0, 0. Entonces, esa es la combinación lineal que debemos resolver para dictaminar la dependencia o independencia lineal del conjunto. Entonces, voy a escribir explícitamente el renglón, la columna de ceros, aunque en esencia pues no se escribe al ser un sistema homogéneo, pero lo voy a escribir precisamente para que veamos después en el inciso B qué es lo que está sucediendo con las matrices. Entonces, cada vector como una columna de la matriz. De esta forma. Y pues comienzo el proceso de escalonamiento. Entonces, lo que voy a hacer pues es intercambiar los renglones 1 y 2. Nada más para tener un pivote 1. Entonces, dejo el primer renglón tal cual. Y multiplico 2 veces el primero menos el segundo. Entonces, 2 por 1, 2 menos 2, 0. 2 por 1, 2 menos 1, 1. 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2. Menos 4, menos 6, 0. Y la transformación elemental para eliminar el tercer renglón sería 4 veces el primer renglón menos el tercero. ¿Qué me quedaría? 0. 4 por 1, 4 menos 1, 3. 4 por menos 1, menos 4. Menos 14, menos 18 y 0. Mi última transformación elemental pues vendría siendo los dos primeros renglones se quedan tal cual. Y multiplico por 3 el segundo renglón y le resto el tercero. 3 por 1, 3 menos 3 pues es 0. 3 por menos 6 es menos 18. Menos 18 pues me queda 0. Y ya tengo la matriz escalonada. Bueno, aquí nada más recordando un poquito de lo que vieron en álgebra. Recuerden que las columnas nos designan las variables. Cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales y lo pasan a su forma de matriz, cada una de las primeras columnas nos van a denotar las variables. La última columna pues son los términos independientes. Por eso lo dejé ahí esos de 0. Entonces, vean ustedes que tenemos 3 columnas antes de los términos independientes. Entonces, este sistema de ecuaciones tiene 3 variables. Los renglones me van a designar las ecuaciones. La última ecuación pues es
son puros ceros, entonces no hay necesidad de que la tomemos en cuenta, porque al final de cuentas, este último no es otra cosa más que 0 igual a 0, que no nos ayuda en la solución del sistema. Si cada renglón no nulo es una ecuación, pues en este caso tenemos dos ecuaciones. Entonces, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo es el sistema de ecuaciones? ¿Qué tipo de sistema de ecuaciones es? Exacto, compatible indeterminado. ¿Dónde es menos 3? ¿En dónde es menos 3? Ah, vale. Entonces, tenemos que el sistema es compatible indeterminado. Hay múltiples soluciones. Y como lo vimos anteriormente, un sistema con múltiples soluciones me devuelve dependencia lineal. El conjunto es linealmente dependiente. Me voy a bajar un poco. Por ahí. Y entonces aquí nuestra conclusión es: sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado. Eso nos da dependencia lineal. El conjunto de vectores A que estamos trabajando es linealmente dependiente. Si nos hubiese quedado tres ecuaciones, ¿cómo? ¿Cuáles son las tres variables? Son estos escalares. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Estas. De nada. Si nos hubiese quedado un sistema en el que tuviésemos tres ecuaciones con tres incógnitas, después de escalonar tres ecuaciones con tres incógnitas, pues tendríamos que la última ecuación nos devolvería que alfa 3 es 0. Sustituyendo en las anteriores, obtendríamos que alfa 1 y alfa 2 es 0. Y eso nos denotaría la independencia lineal. Entonces, eso nada más es un supuesto, que aquí, por ejemplo, nos hubiera quedado 2. Pueden observar que tendríamos tres renglones no nulos, serían tres ecuaciones con tres incógnitas. Y eso pues es un sistema con única solución. Y habría independencia lineal. Entonces, para que no se confundan, pueden tomar en cuenta esto. Muchas soluciones quiere decir que hay dependencia. Una solución quiere decir que hay independencia. Y entonces este quiere decir muchas soluciones. Entonces este conjunto es linealmente dependiente. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No tienen alguna duda o algún comentario? Bueno. ¿Podemos hacer el inciso B?
Voy a copiar este. Y aquí vamos a poner el inciso B. A ver, voy a poner aquí ya los vectores. Y nada más recordando, para obtener el espacio o subespacio que genera un conjunto de vectores tenemos que hacer otra combinación lineal. Entonces, aquí pues recuerden que todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante son puras combinaciones lineales para que obtengamos sistemas de ecuaciones lineales. Y nada más voy a arreglar aquí un poquito los vectores para ya no escribir todo otra vez. Ahí está. Y entonces armo una combinación lineal. En este caso voy a poner como escalares A, B y C, para que no sean los mismos alfa, beta y gamma de hace un rato. Y esto teníamos que igualarlo, esta combinación lineal tenemos que igualarla a un tipo de vector que es una hipótesis. Si yo tengo aquí ternas ordenadas, vectores de R3, pues tengo que igualar a otro vector de R3 de manera genérica. Esto lo hacemos precisamente para asumir desde un inicio que este conjunto de vectores puede generar a todo el espacio vectorial R3, en este caso R3, y en dado caso de que no lo genere, obtengamos una condición que me ayude a determinar cuál es el subespacio que se está generando. Si no genera el espacio vectorial, sí genera un subespacio. Y entonces, ya que tenemos nuestra combinación lineal, lo podemos armar. Podemos armar del sistema de ecuaciones lineales. Entonces pongo otra vez la matriz. Cada vector en forma de columna. Y lo que voy a hacer a continuación es voy a copiar este. Y en un momento bajo voy a subir al inciso A. Justo aquí. En amarillo se encuentra el sistema de ecuaciones a resolver de la combinación lineal del conjunto generador. Y en verde, pues es el sistema de ecuaciones para resolver la dependencia o independencia lineal del conjunto. ¿Qué le ven a la matriz verde y a la matriz amarilla? ¿Qué similitudes o qué diferencias ven? ¿O qué curiosidades? Son la misma matriz, salvo el término, la columna de términos independientes. El resto de coeficientes es el mismo. O son exactamente la misma. ¿Una ecuación? Va a existir una ecuación degenerada porque si observamos que la matriz que escalonamos hace un rato es la misma que vamos a escalonar en este momento, refiriéndome solamente a la parte de los coeficientes, pues resulta que el último renglón de la matriz en amarillo, ahí, este, se va a volver en una ecuación degenerada.
porque si esta matriz y esta son las mismas, puedo aplicar las mismas transformaciones elementales para que me quede esto, y pues aquí me va a quedar que algo en términos de x, y, z. Y entonces ustedes pueden darse cuenta que no tengo que hacer dos escalonamientos para determinar por un lado la dependencia y por otro el conjunto generador o el espacio generado por el conjunto. Puedo usar la del espacio, la del conjunto generador, para saber cuál es el espacio que se está generando, y al mismo tiempo la matriz me va a decir si hay o no dependencia lineal. Entonces, voy a escalonar la matriz en amarillo aquí abajo. Esta. Para que veamos que al momento de aplicar las mismas transformaciones, pues nos va a quedar la misma matriz. Y vamos a llegar a la misma conclusión de la dependencia o independencia, pero con el añadido de que tendremos la condición del subespacio que genera este conjunto de vectores. Y entonces veamos. Intercambio renglones 1 y 2. Multiplico por 2 el primer renglón y le resto el segundo. Entonces 2 menos 2 es 0, 2 menos 1 es 1, menos 2 menos 4 es menos 6, y 2y menos x. Multiplico por 4 el primer renglón y le resto el tercero, para que me quede 0. 4 por 1, 4 menos 1, 3. 4 por menos 1, menos 14 es menos 18. Y 4 por y, menos z. Y la última transformación elemental. Multiplico por 3 el renglón 2 y le resto el renglón 3, para que aquí me quede 0. 3 por 1, 3 menos 3 pues es 0. 3 por menos 6 es menos 18. Menos 18 pues es 0. Y aquí en sucio voy a hacer 3 veces 2y menos x menos 4y menos z. Y entonces tenemos 3 por 2. 3 por 2y. Le bajo un poquito para que lo podamos hacer bien. Bueno, aquí lo puedo poner. Me queda 3 por 2y, pues es 6y menos 3x menos 4y menos z. Entonces lo que nos queda es menos 3x más 2y menos z. Voy a nada más acomodar un poquito las matrices para que no me quede tan justo. Ahí está, menos z. Voy a borrar este. Nada más lo quería. ¡Ay! Ahí está. Voy a borrar este.
y este lo voy a copiar. Voy a subir un momento y ahora bajo. Aquí está la matriz escalonada. Entonces, en verde, nuevamente, la matriz escalonada para la dependencia e independencia lineal. Y en amarillo, la ecuación escalonada, la matriz escalonada para encontrar cuál es el subespacio que genera el conjunto A. Observen que efectivamente sucede lo que comentamos hace un rato. En esta matriz en amarillo vamos a obtener una ecuación degenerada. Y esa ecuación degenerada nos da la condición que cumple el subespacio que se obtiene a partir de los vectores del conjunto A. Dense cuenta que si yo quito la ecuación degenerada, pues es como si quitara el renglón de ceros en la matriz verde. De tal manera que los dos incisos los podemos contestar mediante la generación del subespacio, obteniendo esta matriz en amarillo. Nos damos cuenta de que son exactamente la misma matriz escalonada con las mismas operaciones. Incluso si son operaciones, transformaciones elementales entre renglones diferentes, vamos de todos modos a llegar al mismo resultado. Esto quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta la dependencia lineal y el conjunto generador, pues ambos están relacionadas y se van a ver reflejadas en la matriz de obtención del espacio generado, que en este caso pues es la matriz en amarillo. ¿Sí me explico en este último punto? Vale. Sí, que cuando armamos la ecuación, la combinación lineal para encontrar cuál es el subespacio generado, en esa matriz que vamos a escalonar, vamos a tener la dependencia lineal, el dictamen de la dependencia lineal de manera implícita. Lo vamos a incluir, se va a estar incluyendo ahí también. Vale. De nada. Y sí es Z, me acabo de dar cuenta. Aquí abajo me falló el signo. Al realizar la resta, pues sí nos quedaría más Z. Entonces, podemos verlo de esta forma. Arman su combinación lineal para encontrar el subespacio generado. En la matriz de coeficientes, que sería esta en color cian. Pueden ver la dependencia lineal. Y en las ecuaciones degeneradas, pueden ver la restricción del subespacio que se está generando. De tal forma que el conjunto generado por el subespacio generado por A, L de A, recuerden que eso viene de Linear Combinations of Set A, vendrían siendo todos aquellos vectores X, Y, Z, tales que
menos 3x más 2y más z tiene que ser igual a 0. Lo igualamos a 0, pues precisamente para que esta ecuación degenerada no exista. Considerando x, y y z, que en este caso pues son parte de los números reales. Y entonces con esto pues ya tenemos nuestro ejemplo resuelto. El conjunto A que estuvimos trabajando es linealmente dependiente y la restricción arrojada por la ecuación degenerada nos dice que el subespacio que genera A pues tiene la forma que ven ahí abajo. ¿Tienen algún comentario? ¿Sí quedó claro esto? Es que si fuese un espacio vectorial completo, precisamente por este elemento, no existiría una condición. Las condiciones solamente se encuentran a partir de las ecuaciones degeneradas. Y esas condiciones se dan porque los vectores se encuentran única y exclusivamente contenidos en una parte del espacio vectorial. Por ejemplo, si lo veo geométricamente, con estos dos vectores, pues yo puedo obtener un subespacio vectorial que geométricamente es un plano, con esos dos. Pero si yo intento con esos dos hacer combinación lineal con este, suponiendo que este es el vector v, y estos son los vectores w1 y w2, el punto que señala este vector v, pues está fuera del plano. Tengo aquí una distancia entre el punto y el plano. Y por lo tanto, con los vectores w1 y w2, no puedo alcanzar a ese v. Esa sería la ecuación degenerada. No podemos alcanzar cualquier vector a partir de dos vectores en el plano. O en otras palabras, si estamos en un espacio que tiene un largo y un ancho, pues no puedo definir un volumen. Por eso es que sale el subespacio. Porque no se pueden alcanzar con los vectores que tenemos cualquier otro vector en el espacio vectorial. Con dos vectores en un plano, pues no puedo generar un volumen. Por eso sale el subespacio. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí. Ajá, exactamente. Si en esta nos hubiera dado, no sé, un 1, no hay condición. Tenemos un sistema compatible determinado. Esta condición no existe y entonces tendríamos todo el espacio x, y, z. Y si le agregamos lo de independencia lineal, pues resulta que el conjunto de vectores ya no sería dependiente, sino que sería linealmente independiente, porque ya tendría ahí un sistema con única solución. De nada. ¿Algo más que deseen comentar?
Bueno, pues nada más vamos a ver una última parte de esto de dependencia lineal. La próxima sesión que veamos y base, dimensión y vector de coordenadas, vamos a retomar precisamente esto, la parte del conjunto generador y la dependencia lineal. Y no solamente la vamos a ver en una sola matriz, sino que la vamos a ver directamente en un elemento del espacio que se llama base, que ustedes de cálculo y geometría analítica lo conocerían como los vectores directores, ya sea de una recta o de un plano, ¿sí? Pero eso lo vemos ya con calma el próximo miércoles. Aquí lo último que quiero que comentemos es lo siguiente. Supongan que tenemos un conjunto de vectores que contienen al vector nulo. En este caso existe el vector nulo. Está contenido en este conjunto G. ¿Ustedes qué me dirían si les pregunto sobre la dependencia o independencia lineal de este conjunto G? Saben de inicio que existe el vector nulo en él. Entonces, ¿qué dictamen darían? ¿Es dependiente o independiente? Independiente. ¿Alguien que diga que es dependiente? ¿O alguien que diga no sé? Dependiente. ¿Alguien que dé la opción no sé? Bueno. Bueno, pues vamos a ver. Para saber si existe dependencia o independencia en un conjunto de vectores, hay que armar la ecuación de dependencia lineal. Entonces, pues voy a armar esa ecuación. Alfa por el vector nulo más beta por u más gamma por w, pues tendría que ser igual al vector nulo. Ahora, una de las propiedades de los espacios vectoriales es que cuando tienen al vector nulo multiplicado por un escalar, pues eso siempre les devuelve el vector nulo. Y como el vector nulo es el elemento neutro dentro del espacio vectorial, pues nuestra ecuación de dependencia lineal nos queda de esta forma. Se reduce única y exclusivamente a esto, a esta combinación lineal. Y entonces resulta que el vector nulo es combinación lineal de los otros. Ya habíamos dicho, si en un conjunto un vector es combinación lineal de los demás, pues automáticamente hay dependencia lineal. Si ustedes tienen un conjunto en el cual está incluido el vector nulo, no tienen que hacer absolutamente ningún análisis. Con esto que tienen en su pantalla, hemos visto que todo conjunto con el que contenga el vector nulo es linealmente dependiente, siempre, porque existe la combinación lineal, que es la ecuación de dependencia lineal. ¿Sí queda claro este último? Sí, ¿qué pasó? Sí,
todo conjunto que contenga al vector nulo es linealmente dependiente. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá, exactamente. Y entonces, pues tendríamos de hecho una columna y un renglón de ceros. Bueno, de hecho, dos columnas de ceros, porque también contaríamos el vector de términos independientes. Y con eso tendríamos más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones, después de escalonar. Sí, exactamente.